Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Crónicas, capítulo 36. En el video anterior terminamos con los sucesos, las crónicas de este rey llamado Josías, quien vimos todas sus hazañas, vimos cómo nos enseñó muchas cosas de cómo es la vida normal del ser humano y cómo el Todopoderoso lo escoge para un propósito. Y, y esos instrumentos que utiliza el Eterno para avivar nuestra vida, para hacer ese avivamiento espiritual en nosotros. Y estuvimos expresando que la Torá siempre ha sido ese medio en el cual el Eterno utiliza para revelarle la palabra al ser humano. Y que la vida de nosotros, ¿verdad?, es un peregrinar y que se va aumentando, o se puede decir evolucionando, creciendo, mientras pasan los días y el tiempo. Y eso lo vimos ilustrado en la vida de Josías. Y es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente, porque dentro de lo que llamamos el mundo moderno de hoy en día, y tantas variantes que hay sobre creyentes en el Mesías Yeshua, hay que tener algo presente. Y es que cada persona tiene su experiencia con el Todopoderoso. Y el propósito del Eterno es que todos le seamos fieles, que obedezcamos su voz y le sigamos. El detalle dentro de muchas cosas que podemos tomar, ¿verdad?, como tema, pero basado en esta experiencia de la vida de Josías, nos enseña que hay personas que están en su proceso. Y en ese proceso tal vez hay temas que todavía no le han sido revelados. Cuando se les revele la Torá, la instrucción, con el efecto, ¿verdad?, que el Eterno anhela y desea que todos tengamos, que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, que meditemos en ella. O sea, ese meditar es que estemos conscientes. Eso dentro del término hebraico se le puede llamar como kavaná. Que lo hagamos con esa intención, con ese... Y lo puedo tratar de, ¿verdad?, de traer un ejemplo. O sea, no es lo mismo una persona que le sirvan un plato de comida y la persona pues tenga mucha prisa, mucho ajoro, o esté tan entretenido, ¿verdad?, como sucede en esas situaciones que suceden mucho en este tiempo moderno, actual, en donde la persona está tan enfocado en su celular o en la computadora o en ese televisor, que se comió esa comida, pero no la disfrutó. No estuvo pensando directamente en qué era
lo que se estaba comiendo y cómo disfrutarlo. Se la comió, pero no es lo mismo que esa persona no tenga ninguna de esas distracciones, vea lo que se está comiendo, empiece a comer y a disfrutar y a decir, oye, mira, esto te quedó bien, se ve que la sazonaste con esta cosa, eh, que le echaste, no sé, pimiento, lo que fuese. Eso es lo que, ¿verdad? Está totalmente relacionado con algo que estuve hablando en un momento dado, que es lo que es Shemor, guardar. Eso de guardar no necesariamente del punto de vista que a veces nosotros lo utilizamos genérica. Guardar es preservar y hacer las cosas con la misma intención todo el tiempo. O sea, con la misma reverencia, con la misma consagración, con el mismo amor. Y sé que eso es un ejercicio eh, de, se podría decir un poco complicado llevarlo al mismo nivel en todo tiempo, o sea, todas las veces de tu vida, por muchas razones, por el ahorro, por el estrés, porque somos seres humanos eh, con diferentes días de ánimo, pero es el propósito por el cual el Todopoderoso quiere que nosotros hagamos las cosas. Y en ese peregrinar, ¿verdad? Y en ese progreso espiritual, crecimiento espiritual, hay muchas personas que por X o Y razón todavía están en su mentalidad en donde hay cosas de la escritura que no se les ha revelado, igual que nosotros estamos en una etapa en la cual todavía hay cosas que no sabemos y el Todopoderoso en su momento nos las revelará o nos las hará entender mejor de lo que la entendemos hoy. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Josías. Una vez se le reveló la Torá, se dio cuenta y comenzó a obedecer. Y esa es eh, la columna vertebral de todo creyente. Lo que sostiene a todo creyente y lo que lo identifica como una persona que es parte de el pueblo y más que parte del pueblo, sino también guardador de la palabra del Todopoderoso. Porque creo que es importante también repetirlo como parte de ese ejercicio. La Torá, la instrucción, la palabra del Todopoderoso no se limita a los primeros 5 libros de Moshe. Toda palabra que salga de la boca del Eterno es una instrucción. Una vez pasamos de la vida de Josías, vamos a ver aquí, a entrar, como le decimos nosotros en ¿verdad? En el país donde nosotros vivimos, a este revolú. A este revolú. ¿Por qué yo le digo a este revolú? O sea, de manera para poder yo mismo tratar de dimensionar esto. Porque si bien hasta este momento Judá estaba en sus momentos débil, un poquito fuerte, eh, invadían por un lugar, les tomaban ciertos territorios, pero nunca lograron someterlos del todo. Nunca lograron someterlos del todo. Pero con la derrota del rey Josías, por mano del rey de Egipto, de Misraín, Neco, ya las cosas cambiaron. Porque ahora Neco va allá a tomar totalmente el control
momentáneamente o provisionalmente, porque vamos a ver que va a entrar otro en escena, en donde Judá, Jerusalén, van a estar a merced de cualquiera de los dos que quiera hacer lo que quiera en Israel, Judá, Jerusalén. Porque no van a tener nada más que someterse a ellos y rebelarse entendiendo las consecuencias de que no van a durar mucho. Pero vamos a leer porque vamos a utilizar también un poquito de especulación para poder entender un poco la, la mezcolanza, también decimos esa palabra, la mezcolanza que hay aquí. Dice, Vayikhu im haaretz et Jehoahaz ben Yoshia, Vayamalhu Tekhat Abia be Jerusalén. Entonces el pueblo tomó el pueblo de la tierra, refiriéndose a los habitantes de Jerusalén y de Judá. Ellos cogieron y pusieron a Joahaz, hijo de Josías, en lugar de su padre en Jerusalén. Ben Shalosh Ezrim Shana Jehoahaz Bemalhu U Shalshah Hadashim Melech be Jerusalén. Y tenía 23 años. Es importante algunos detalles que a veces nosotros pasamos por alto. Tenía 23 años. Joahaz, cuando reinó, y reinó 3 meses en Jerusalén. 3 meses en Jerusalén. 3 meses nada más, o sea, eso solamente creo que le dio más que para ser presentado, enviar las invitaciones a todos los líderes de las comarcas de cada uno de los habitantes de Judá y Jerusalén para que vinieran a la proclamación de ser ungido oficialmente como rey y ocupar ese puesto y ya. Dice en el verso 3, Vayizerhu Melech Mizraim be Jerusalén Vaya Anas et Haaretz Meot Kakar Kesef U Kakar Sahab. Y fue sacado, destituido, el rey por el rey de Misraim en Jerusalén, y multó a la tierra por 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Y aquí vemos algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque si hacemos un repaso en los reyes anteriores, lo que determinaba que el rey dejara de tener en vigor esa autoridad como rey era su incapacidad física, como sucedió en el caso de este rey que quiso usurpar el puesto del Cohen Hagadol y fue totalmente, en verdad, herido por el Todopoderoso con lepra.
y lo tuvieron que aislar y poner en una casa aparte. Entonces, mientras él estaba ahí, su hijo era el que se encargaba de todas las cosas del reinado. Eso fue un caso totalmente excepcional, pero por lo regular era el fallecimiento, sea por la edad que tuviese, o sea porque hubo un complot y ese golpe, como le llaman, ese golpe de estado, era el fallecimiento de ese rey. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión fue por la orden de un rey extranjero que ya había tomado por la fuerza todo lo que era de Israel, Judá, Jerusalén, y entró en quién y quién no era el que iba a tomar la posición de reinado. Vamos a leer un detalle más para completar esto y tratar de explicar bien por qué estos detalles nos ayudan a nosotros a entender también el mundo moderno. Y dice en el verso 4, Vayamal Hu Melech Mizraim et Eliakim Ahei al Yehuda be Jerusalem Vayizeb et Shemu Jehoakim be'at Joahaz Ahi Lakach Neko Veyivihu Mizraim. Y el rey de Egipto puso a Eliaquín, su hermano, sobre Judá. O sea, sacó a Joahaz y puso a su hermano Eliaquín. Dijo, no, tú no me gustas como rey, te voy a destituir y no importa lo que el pueblo quiera. Esos son detalles que nosotros tenemos que analizar porque aquí, por lo menos yo, estudio todo esto para aprender primeramente del carácter del Todopoderoso con sus siervos, ver al Mesías en los detalles que esté totalmente revelado para aprender más de la profecía, seguir estimulándome en la fe, seguir creciendo, enamorándome más de las revelaciones que Él me permite entender. Y dentro de todo ese ejercicio se aprende mucho uno también de que el mundo en esos aspectos, ¿verdad? Conforme a lo que es la conducta humana, no ha cambiado. No ha cambiado. Solo que hoy en día hay, eh, se podría decir, diferentes eh, herramientas para hacerlo. Diferentes herramientas para hacerlo. Eh, o sea, antes era con la flecha y los caballos, ahora son con otras cosas. Pero es parecido. O sea, la conducta, lo que impulsa al ser humano a hacer eso, la conducta es bien similar. Entonces saca a este, que lo que llevó ahora 3 meses, que puso el pueblo, o sea, detalles que tenemos que resaltar. Y él dice, no, yo quiero a Eliaquín, su hermano. Y a ese de 3 meses, fíjese que no lo eliminó. O sea, no terminó eliminándolo por cosas sumamente políticas. ¿Sabe? Es una realidad. O sea, eh, no importa si el pueblo lo quiere o no, me lo saco, pero tampoco me voy a llevar a un extremo completo, porque entonces si el pueblo no
no, o sea, puedes rebelarse de una manera en la cual tal vez no lo pueda controlar. Se lo llevó a Misraim, a Egipto. Él dice, ven, Esrim, ve Hamesh, Shana, Yehoakim, Bemalhu, Beachat, Ezre, Shana Melech Jerusalén, Veyaas Hara Beenai Yuhbehei Elohei. Y aquí parte de lo que podemos tener como información para explicar o especular un poco para aprender, obviamente, sobre este relato. Y para eso hay que entender, ¿verdad? Tener en nuestra mente el contexto. Siempre me van a escuchar diciendo el contexto. La escritura relata que cuando Josías estaba en su apogeo, reinando, haciendo toda esa reestructuración, que llama a todos los líderes y los hace entrar en el pacto, hacer que hagan Shubá, que hagan ese volver al pacto, ese volver a tener en presente la fidelidad al Eterno, guardar sus mandamientos, obedecer su palabra, restablecer todas las convocaciones, ir y reverenciar al Eterno solamente en el lugar donde Él escogió. Dice que esa generación o esas personas, dice que todos siguieron en pos del Eterno todos los días de Josías. Todos los días de Josías. Entonces viene, ¿qué sucede? Que el pueblo que está siguiendo y ama a este rey Josías y quiere a este rey Josías y que de momento se les va, ¿qué es lo que hace el pueblo y los líderes? En mi opinión, lo que yo considero que haría cualquier pueblo en ese caso. Examinan entre todos los hijos quién es el mejor para ocupar esa posición. Y escogen a Joahaz. Y el escritor en este relato no dice que Joahaz hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Dice que Eliaquín sí hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Y es importante porque yo puse 23 años. Pero aquí vamos a leer que este Eliaquín tenía 25. O sea, que este Eliaquín era mayor que Joahaz. Que por default, como dicen, pues el primogénito o el mayor es el que tiene derecho a coger esa posición de seguir el legado de su padre. Sin embargo, el pueblo decidió lo contrario. El pueblo dijo no, este es. Pero como ese, obviamente va a seguir posiblemente el legado de Josías, pues eso no le va a gustar ni le gustó a Neco. Y posiblemente este Eliaquín, entendiendo que a él era el que le tocaba esa posición y no tener el apoyo del pueblo, posiblemente pudo haber sido uno de los que colaboró para llegar hacia su hermano Joahaz y que lo arrestaran y que se lo llevaran a Misraim para él tal vez limpiar su nombre y decir, no, yo no tuve nada que ver, mira, cómo va a ser, mira, nadie tocó, ni nadie va a tocar a mi hermano, yo doy garantías de eso.
Y dice que hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Y reinó 11 años. ¿Y por qué reinó 11 años? Porque va a entrar en escena alguien o un ejército más poderoso que Misraim y le va a quitar la parte del pastel que tenía en Jerusalén. Y vamos a leer. Verso 6 dice: Elai ala Nebuchadnezzar melech Babel vayizarhu benahushtim lehalihu Babel. Y contra él subió Nabucodonosor, rey de Babel, y lo ató con cadenas y se lo llevó a Babel. Ahora tenemos un escenario, por eso yo digo, este es el capítulo de la mezcolanza, del revolú. Tenemos ahora un rey de Israel, de Judá, de parte de Jerusalén, cautivo en Egipto. Y tenemos otro cautivo en Babel, en Babilonia. Porque todo este escenario está en el escenario en donde el profeta Jeremías les está exhortando, les está diciendo, miran, arrepiéntanse, va a venir el juicio, y ellos menospreciando todo eso. Todo eso. Entonces, ahora que le están diciendo por medio de los profetas, vuélvanse porque voy a traer a un ejército del norte y no va a tener piedad de ustedes. Estas personas que fueron dominados por Egipto, en el relato de Jeremías, vemos que comienzan también a confiar en Egipto, a pensar que entonces ahora con Egipto pueden hacer una alianza. Obviamente está relatado en el libro del profeta. Y que ni Babel va a poder con ellos. Y el Eterno está diciendo, sométanse a él. Y cuando yo leo estas cosas, pues no hay que ser un experto ni un doctorado en política, ni geopolítica, ni en cosas bélicas para uno comprender que este es en el mundo que vivimos hoy también, donde lamentablemente, para bien o para mal, de algunos pueblos, países, estamos a la merced de los grandes. Por eso a mí me sorprende cómo mayormente yo hablando de los creyentes en el Mesías Yeshua, cómo pueden llevar a cabo una agenda o cómo pueden expresarse de un lado o del otro y no ser imparcial. Queriendo ser imparcial, ¿verdad? En su mente, en su lógica, piensan y creen que son imparcial, pero lo que dicen se escucha, o por lo menos así lo percibo yo totalmente, se detecta rapidito de qué lado le gustaría estar. Y para eso, porque eso es normal, o sea, usted va a estar del lado suyo siempre, ¿verdad? Pero lo que es triste es no aceptar la realidad. O sea, yo puedo decir, oye, mira, yo me identifico más con esto,
con lo otro, pero para eso yo no tengo que, ¿cómo se podría decir? Resaltar todo lo malo que han hecho los contrarios y el lado acá en el cual yo digo que tampoco estoy, entonces ahí no pasa nada. Y yo me acuerdo, y creo que lo he dicho en otras ocasiones, yo vi un documental hace tiempo de cómo fue que se desligó el, el imperio, se podría decir así, la unión, que antes se llamaba Yugoslavia. Y en ese documental, que no era un documental con personas ficticias ni doblaje, era las mismas personas, porque por lo menos los presidentes que estaban ahí, que fueron los que tomaron decisiones, los que hicieron el complot, los que tramaron todas esas cosas y terminaron mal porque no les salió bien, por lo menos a la mayoría. Y entonces, por la intervención de otros países que terminaron, ¿verdad? Sometiéndolos a ellos para que se reunieran y tomaran una decisión y dejaran ya toda esa matanza que estaban haciendo. Pero ellos hablan claramente y lo dicen. Sí, nos sentamos, hablamos, nos repartimos los países. Yo iba a coger estos dos, él iba a coger esos dos. Igualmente, ¿verdad? En lo que se llama ese complot que hizo en Alemania con el otro y que comenzaron a repartirse los territorios y eso. Y eso se sabe porque ya salió a la luz, pero lo que está pasando hoy en día no se sabe todavía. Entonces, lo que vieron, los que vivieron en esa época, lo que vieron fue las excusas. Eso fue lo que vieron. Las excusas del por qué este territorio tenía que ser totalmente controlado por el otro. Las excusas. Las excusas. Entonces, eso fue lo que utilizó el rey de Egipto. Le dijo a Josías, todavía hoy yo no voy para allá. Pero ¿qué terminó demostrando? Que sí, que él sí quería ir a Judá. Y puso rey y quitó rey. Babel también. No, es que si no cojo Judá o Jerusalén, Egipto se va a pegar más para acá y se va a poner más fuerte y así es de los dos lados. O sea, ahí es una realidad de los dos lados. Que en nuestra experiencia o en nuestra personalidad o en nuestra emocionalismo, sentimiento, eh, creemos que uno es menos malo que el otro. Es verdad, es verdad. Y cada quien va a traer sus pruebas y sus argumentos. Pero es solamente lo que vemos, porque hay muchas cosas que no sabemos. Y creo que una vez yo escuché a una persona diciendo, dentro de la política lo más peligroso es lo que no se sabe. Lo que se sabe es porque ellos saben que el impacto que va a tener o lo que fuese, ellos ya lo tienen totalmente eh, más que entendido. Lo que no se sabe, eso es lo peligroso. Lo que ellos ya hablaron, lo que ellos ya determinaron, lo que ellos ya sí saben y qué va a pasar, pero tú no lo sabes qué va a pasar. Y estamos en ese meollo, se podría decir. Por eso, esa mentalidad que lamentablemente eh, algunas personas se las creen. ¿Verdad? Muchos lugares se lo han creído, países enteros. Pero esa mentalidad de que, mira, por ejemplo, ¿verdad? Esa parte. No,
No queremos a tal país que venga para acá porque lo que quiere venir ese país a controlarnos y ¿cómo se dice? ¿Cómo es que utilizan mucho eso? Dicen, y a robarnos nuestras riquezas, a apoderarse de nuestro suelo y enriquecerse ellos. Eso es, entonces, hasta ahí termina el discurso. Y mucha gente se cree eso, se lo creen, pero hay que ser realista. Estamos en un mundo en donde si no estamos de un lado, estamos del otro. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que es políticamente, no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de lo que el país, gobernador, alcalde, presidente, quien sea, se tiene que inclinar, quiera o no quiera. Así estamos viviendo. Que él en su, ¿cómo se podría decir eso? En su agenda política se pinte como neutral, como que yo no estoy en ninguno de los dos lados, como que esto es de nosotros, aquí mandamos nosotros, aquí ordenamos nosotros, todo esto es de nosotros, estas son nuestras riquezas, nadie nos las va a quitar, nosotros vamos a luchar y vamos a vencer, todo eso es un cuento. Porque mientras le dice a su pueblo, no no a la entrada, entre comillas, de este país o de esta nación o de este imperio a nuestras tierras, porque lo que quieren es robárnoslas, enriquecerse de ella y dejarnos a nosotros sin nada. Mientras dice eso, es una mentira. Él ya le ha entregado eso mismo al otro lado. Pero entonces, como lo que quiere es tener a toda esa población en su favor y en contra del país en el cual no se lleva bien, pues pone al otro país como el malo. Ay, nos están invadiendo, nos están cercando un cerco, somos pobres por culpa de ellos. Ellos tienen la culpa de todo. Somos pobres por ellos. Y quieren que todo sea así. Pero lo que nos dicen es que todo lo que tienen ya lo han entregado a otro lado. O sea, y no es porque ellos hayan querido exactamente, es que la situación los obliga a irse para un lado o para el otro. Y vuelvo y repito, eso es política. Lo que es triste es que esa hipocresía la cual ellos utilizan, ¿verdad? Para pintarse como los que están haciendo las cosas bien y engañando a todo el mundo, hay personas creyentes que están a favor de eso y se lo creen y siguen esa agenda de mediación y de decir esto es lo que quieren ellos. Pero los resultados que yo veo son otros. Y traigo esto porque esto es lo que nos enseña la escritura. Que la mentalidad de estos tiempos son las mismas que las de hoy. El deseo y el anhelo por el poder, por el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Lo demás son excusas justificables o no justificables. Cuando fue llevado a Babel, este rey dice, Umalhi Beit Yovehei Havei Nabucodonosor Lebabel Veyatanam Behigalhu Be Babel
Y tomó también utensilios de la casa de Jebehei, Nabucodonosor, rey de Babel, y lo puso en su templo allá en Babel. Esto fue lo que hizo también cuando vimos que el rey de Misraim también se llevó algunas cosas de la casa del Eterno. Y estos son advertencias. El Eterno le está diciendo, hey, vuélvanse, vuélvanse. Ya los puso en una situación totalmente vulnerable, donde hay dos gigantes que no habían aparecido de esa manera, en donde te tienes que inclinar a uno de ellos. Y el Eterno ya le había dicho a ellos, sométanse a Babel. Tranquilo, que esto es una disciplina y una prueba. Vayan y sométanse allí, sigan viviendo la vida conforme a mi voluntad. Los que eran fieles, obviamente. Esto está pasando por esto y por esto, pero yo lo haré regresar. Pero ahora mismo, vuélvanse a él. Vayan a Babel, no a Egipto. A Egipto no vayan, no vayan a Egipto, le está diciendo. Y ellos como niños chiquitos espiritualmente decían lo contrario. Oh, no, 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 no. Para allá es que vamos. Y dice en el verso 8, Vayeter debrei Yehoiakim, vati asher azah vehinanzeh elai hinem ketubin al sefer malachi Yisrael veYehuda veyimalech Yehoiakim benu tahtiv. Y los demás hechos de Joaquín y las abominaciones que hizo, acuérdense, las abominaciones. Y lo que se halló contra él, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó Joaquín en su lugar. Ben Shemunah, Shenim Yehoiakim, Be Malhu, Shelesh, Hadashim, Ezreim, Yamim, Melech, Beyerusalén, Beyaaz, Arra, Beenai, Yuhebehei. Y aquí vemos que este rey también duró sumamente un breve tiempo. Hijo de 8 años, Joaquín, cuando comenzó a reinar, y 3 meses y 10 días reinó en Jerusalén. E hizo lo malo, teniendo 8 años, hizo lo malo ante los ojos del Eterno. ¿Qué habrá hecho ese niño de 8 años para ser catalogado como que hizo algo desagradable ante los ojos del Eterno? Y esto, aunque usted no lo crea, en nuestra época eh, nos enseña a nosotros una vez más a que nosotros tenemos que estudiar la Escritura e entenderla y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Mesías. ¿Y por qué digo esto? Porque en nuestra época nosotros lo que vivimos fue de la repetición de lo que otros decían que era bíblico. Y de ahí salen enseñanzas, salen doctrinas, salen dogmas que damos por sentado y que aún dentro de, ¿verdad?, del relato de la historia, costumbre, no mandamiento, costumbre, que también tomó el judaísmo. Pero esto rompe totalmente la doctrina que nosotros a veces hemos, por lo menos en mi caso personal, yo hablo de mi experiencia, que nos enseñaban a nosotros.
un niño no tiene pecado hasta que cumple los 12 años. Y así nos enseñaban. A los 12 años es que el niño se le cataloga como ya consciente de que él, si peca, entonces ya ahí su pecado permanece en él. Mientras no tenga 12 años, a los 11, a los 10, a los 9, a los 8, a los 7, si peca contra Dios no se le cuenta como pecado, no se le cuenta como pecado. A los 8 años, relata el escritor, solamente reinó 3 meses y 10 días. Y el escritor lo relata o lo describe como que hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Entonces, esto nos enseña una vez más que nosotros no podemos vivir del, lo que alguien repitió. Que tenemos que siempre ir a la fuente y a confirmar. Y más que confirmar, es a tener esa humildad. Se puede decir, ese valor, esa fortaleza, ese valor, ese deseo, esa gana, ese atrevimiento a cuestionarnos cuando veamos que la escritura contradice lo que escuchamos en algún lugar, lo que por argumentos que aún utilizaron de la misma escritura para llevar una doctrina. Y cuando leamos algo, cuestionarnos y seguir indagando conforme a todo el contexto para llegar, conforme a la dirección del Todopoderoso por medio de su Espíritu de Santidad, a la justicia y a la verdad, que sabemos claramente que Él nos va a llevar a eso. Algunos lo comprenderán un poquito más antes, otros un poquito más después, otros de un punto de vista, pero todos vamos a llegar al mismo entendimiento. Y tener la humildad para reconocer que estábamos equivocados, en el caso que estemos equivocados, en el caso de que no, pues también para afirmar nuestro pensamiento, porque a veces nos apegamos más a la costumbre enseñada de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestra institución, de todo aquello, que a lo que está escrito. Y utilizamos lo que este servidor, que me acuerdo que yo lo utilizaba en un momento dado, y utilizamos la estrategia de el doblegar. ¿Y cuál era la estrategia del doblegar? Utilizar todos aquellos textos o versos fuera de contexto para yo doblegar mi mente, mi dirección, mi revelación totalmente afirmada y contextualizada, verídicamente relatada en lo escrito en la Biblia y en la historia y en todos los ámbitos, solo para seguir creyendo lo que una vez me enseñaron y me dijeron que eso era lo que el Espíritu de Santidad quería para su iglesia. Y entonces, ¿qué yo hacía? Buscaba todos los textos que silenciaban lo que realmente la Escritura enseña. Y los que hemos estudiado la Escritura sabemos que en un momento de nuestra vida eso lo habíamos hecho. Y que tenemos que cuidarnos totalmente de seguir haciéndolo, porque como seres humanos a veces somos así. No queremos mejorar, nos queremos quedar en nuestro confort. Mejorar nos da pereza. Reconocer que estamos mal no es lo que nos gusta. Y entonces lo más cómodo y lo más fácil es que utilizar cualquier texto de la escritura como excusa para seguir creyendo lo que toda la escritura nos está diciendo que no es así. Verso 10. Velatat Shuvat
Hashanah Shalesh Hamelech Nabucodonosor Vihu Babel Bebabel Im Kli Hamadá Bait Yuhebehei Beyamalech Ed Sedekiah Ahi al Yehudá Be Jerusalén. Y a la vuelta del año envió al rey Nabucodonosor y los hizo llevar a Babel con utensilios preciosos de la casa de Jebehei, y puso por rey a Sedequías su hermano sobre Judá y Jerusalén. Y aquí vuelve otra vez a resaltar el escritor. No solamente los están sometiendo, les están quitando toda su riqueza, todo el valor, no solamente financiero, sino espiritual. Poco a poco los están drenando. Y puso a Sedequías, su hermano, que este es el personaje que más se relata en esa interacción de Jeremías con el rey de Jerusalén. Y es la que, si usted ve alguna película de Jeremías, del profeta, va a ver al personaje llamado Sedequías interactuando y hablando mucho con el profeta y en ocasiones molestándose con él y mandando a que lo apresaran, y en otras ocasiones diciendo que lo suelten y diciéndole a Jeremías que ruegue por él, que le diga realmente qué es lo que el Eterno quiere de él, y Jeremías diciéndole, él lo que quiere es que te sometas al rey de Babel, y él diciéndole, no, 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 no puedo, tengo miedo de los de Egipto, tengo miedo de aquellos que están en Babel. Tenía miedo de todo. Él lo que estaba era en una situación, yo sé, muy difícil, pero nunca quiso obedecer la voz del Eterno. Y eso es lo que relata aquí. Dice que reinó 11 años en Jerusalén. Vaya'az hará be'enai Yehuvah Elohei lo nekana nikana milafanai Yeremías Hanabí mifnei Yehuvah. E hizo lo malo ante los ojos de Yehuvah, su Elohim, y no se humilló delante de Jeremías, el profeta, que era la boca de Yehuvah. Began Bemalech Nabucodonosor Melech Mered Asher Hashvieu Be Elohim Vayakesh et Arvu Be Armaetz o Be Armetz et Levabu Meshub al Yehuvah Elohei Israel. Asimismo, contra el rey de Nabucodonosor se rebeló, el cual lo había hecho jurar por Elohim. O sea, había jurado por Elohim que iba a serle fiel, que iba a hacer esto, y con eso se rebeló, endureció su cerviz, se hizo inflexible su corazón para no volverse a Yehuvah, el Elohim de Israel. Gam kol zari ha'ka'anim v'ha'an harbu le'al me'al kikol ta'abu hago'im ve'yatmu et bait Yehuvah asher hakadish beJerusalén. También todos los jefes y los sacerdotes y el pueblo se multiplicaron, haciendo infidelidades muchas, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminaron la casa de Yehuvah, la cual había sido santificado en Jerusalén. O sea, este Sedequías se creía más sabio que los sabios. Utilizaba al rey de Babel
para tener poder, mientras por otro lado planeaba rebelarse. No quería escuchar a Jeremías. Cuando las cosas no le salían bien, buscaba al profeta y le decía que clamara por él. Entonces llegó el momento en donde ya su corazón se endureció y se hizo inflexible. No había quien lo convenciera de nada. Y lo más triste es que esa inestabilidad se la transmitió a los jefes y a los sacerdotes y aún el pueblo. Buscaba lo que el rey le placía o creía que era lo más conveniente, que lamentablemente escogió seguir el camino de las naciones y siguió multiplicando las abominaciones. Vayishlach Yahweh Elohi Habiheihem Aleihem Bayat Malhi Ha-Shachem. Y envió Elohim, el Elohim de sus padres, a ellos por mano de mensajeros rápido o de pronto, vaya, Vashalach Ki Hamal al Ami Ve'al Me'aona, y envió a ellos por la compasión que le tenía a su pueblo y a su morada. O sea, a pesar de su rebeldía, el Eterno le mostraba su amor como enviándole profetas, diciéndole: dejen de seguir siendo rebeldes y seguir dejándose llevar por el rey. Háganle en caso al profeta Jeremías. Y esto es algo que también que me gustaría resaltar. Jeremías, Isaías, Ezequiel, se hicieron de renombre, o el Eterno hizo que se hicieran de renombre en medio de todo el pueblo, y que fueron resaltados y que sus relatos están escritos en este momento. Pero fue después o por aquellos que preservaron sus escritos para demostrar que lo que se estaba cumpliendo ya había sido revelado por el Eterno y advertido por el Eterno a su pueblo. Porque en el momento actual, la mayoría del pueblo y sus reyes los menospreciaron, los apedrearon, los apresaron, y algunos los aserraron. Y esto nos lleva al mismo suceso de lo que pasó con el Mesías Yeshua. Gracias a los escritos revelados y guardados por los enviados, el Mesías, los discípulos, es que conocemos todas estas cosas. Porque en el momento sabemos que los sacerdotes y el que estaba como gobernador menospreciaron al Mesías y no tomaron en cuenta sus palabras. Y sigue diciendo: Vayehi Mal'avi Bemalhi Elohim Be Ubutzrei Ubutzin Devrei Umita'aim Navi'i Ad Alod Hama Yevehei Ve'amu Ad Le'in Marfe. Ellos siguieron su escarnio y a los mensajeros de Elohim los menospreciaron y se mofaron de sus palabras, de las palabras de sus profetas, hasta que subió la ira de Yevehei contra su pueblo, hasta que no hubo remedio. Primero les está advirtiendo, les está diciendo, ellos siguen en su rebeldía, le envía profeta, siguen en su rebeldía,
Le envía al rey de Egipto, ve cómo se llevan las cosas, cómo ya le quita todo el control, siguen en su rebeldía, le envía al rey de Babel, sigue en su rebeldía, le quita gobernadores a su gusto, le sigue llevando personas cautivos, siguen en su rebeldía, le sigue enviando por amor y compasión al pueblo y a su morada, sigue en su rebeldía, le sigue enviando profetas, se mofan de sus palabras, menosprecian todo lo que hacen, hasta que, y esto me acuerda la, la parábola, se podría decir de una palabra que utilizamos, que el Mesías le dijo a esas personas. Un momento que envió el dueño, le dio una tierra para que labraran a un pueblo, luego envió a uno de sus siervos para que le dieran su cosecha, lo que le tocaba a él, y cogieron a ese siervo y lo apedrearon y lo enviaron, y envió a otro, y envió a otro, y envió a otro, y terminó enviando a su hijo. Y cuando vieron a su hijo, ¿qué dijeron? He aquí el heredero, eliminémonos y quedémonos nosotros con la herencia. Dice, cuando el padre y el jefe de familia vea todas esas cosas y llegue, al cual ustedes ya no van a tener poder para hacer lo mismo, porque Él es el dueño y creador de ustedes, al cual ustedes dicen y saben que por más que quieran no van a poder hacer nada, sino solamente llorar y gritar de que no los destruya. Cuando Él vaya a, a que su ira ya esté hasta los sumo, como dice, hasta lo último, y ya no haya remedio para ustedes, ¿qué tú crees que va a hacer ese hombre? Bueno, va a coger a ese pueblo y los va que sepan que eso es lo que ustedes han hecho. Eso es lo que ustedes han hecho. Dice que ya no había remedio. Vaya al Eleihen et Melech Kadshim, Vayarek Behoreihem, Bajereb, Bebeit, Mitkatsha, Mikdashem, Dasham, Velo, Hamel al Bahur, U Betula, Saken, Beyesh, Hakol, Natán, Bayad. Y esto sí que es triste porque aunque nosotros nos dice, oh, parece un genocidio, ¿no? Esas mismas personas eran los que se burlaban de los profetas, los que aserraron a los profetas, los que apedrearon a los profetas, los que les importó bien poco. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Hizo subir contra ellos. En esta ocasión ya no fue que dominó, hizo un arreglo, ustedes por allá, yo sigo cogiendo mi renta, yo decido, este es el rey, este no. No, ahora voy allá y los voy a destruir. Y envió al rey de los caldeos y los mató a sus jóvenes con espada en las casas de su santuario, y no perdonó ni al joven, ni a la doncella, ni al viejo, ni decretó sobre todo y los entregó en su mano. Bekol Kelai Beit Elohim, Hagadolim, Be Ketinin, Be Adzorot, Beit Yevehei, Be Arzot, Be Arzarot, Hamelech, Betzarei, Hakol, Habi Babel. Y todos los utensilios, esta vez no fueron unos cuantos, no, todos se los llevó de la casa de Elohim, los grandes y los pequeños, y los tesoros de la casa de Yahweh, y los tesoros del rey y de sus jefes, y todo lo llevó a Babel. Ravu et Beit Elohim, u Tatsu et Homad, Jerusalem, Yakol Arz Monoteihe, Zarvu Beish Bekol Keli
Medeitá, Lehasha, Lehashahije, y quemaron de la casa de Elohim y la derribaron, el muro de Jerusalén y todos los palacios los quemaron a fuego y todos los utensilios preciosos los destruyeron. Veyagel, Hasharid, Min, Ha'areb, El Babel, Veyahi, Lo, Velabeni, Le Abdi, Ad Melech, Maralhu, Pérez. Y se llevaron cautivo y a todos los que habían escapado de la espada a Babel, y fueron hacia él, y se llevó a sus hijos por siervos hasta el reinado del rey de Persia. Y esto es lo que sucede en la vida de todo aquel que ha decidido rebelarse en contra del Todopoderoso. Por eso, cuando uno lee lo que dice en Hebreos, si aquellos que pecaron contra lo que Moshe escribió tuvieron su justo castigo, cuánto más los que menosprecien lo que hizo el Mesías. En los tiempos modernos tenemos que ser imparcial y saber entender que nosotros somos parte de un pueblo escogido para hacer luz, para entender las situaciones de la vida y redimir el tiempo, para manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de estas tinieblas y nos ha trasladado a un mundo de revelación, de luz, en donde nos está enseñando progresivamente a discernir entre lo que le agrada al Eterno y lo que no le agrada, y también a tener el dominio propio para saber e inclinarnos totalmente hacia lo que le agrada y rechazar lo que no le agrada. Y eso es un proceso día a día. Lo triste, como siempre yo he dicho, lo triste es cuando tú entiendes, sabes lo que tienes que hacer y decides endurecer tu corazón como estos reyes y no hacer lo que el Eterno te está ordenando. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay,